Estamos a unos minutos de iniciar. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Y pues esta es una iniciativa de Ahora Nos Toca. En unos minutos más iniciamos. Para quienes no se han conectado, bueno, échenles una llamadita para que les digan que en 2 minutos estamos a punto de iniciar con esta interesante charla sobre el cáncer y el COVID. Tercera llamada, estamos a punto de iniciar. Queremos agradecer la presencia de los 3 médicos que nos acompañan este día, el doctor Enrique Ávila Monteverde, que es cirujano, también el doctor Luis Carlos Durazo Cons, que es radiólogo, y el doctor Maxwell Avilés Rodríguez, que es jefe de oncología médica. En unos momentos más comenzamos. Tercera llamada, damos inicio. Y formado por ciudadanos independientes colaborando en un esfuerzo apolítico y que buscan incidir en nuestro entorno, Ahora Nos Toca, está integrado por personas, empresas, y organizaciones e instituciones. La meta es fomentar la responsabilidad y regresar a nuestras actividades y recuperarnos juntos. En esta ocasión, la charla se refiere a 2 temas de interés general, que son muy importantes, como lo es el cáncer y pues el COVID-19, que es el tema ahorita por el que estamos atravesando desde hace tiempo. Damos la bienvenida a los médicos Enrique Ávila Monteverde, cirujano oncólogo del Hospital ISSSTE de Hermosillo, Clínica del Noroeste, Hospital San José, presidente del Consejo Médico de la Agrupación Estatal George Papanicolau, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, es miembro de la Sociedad Mexicana, Americana y Europea de Oncología, también de la Society of Surgical Oncology, Sociedad Médica de Hermosillo, fue gobernador del capítulo Sonora de la Sociedad Mexicana de Oncología SMEO, presidente nacional de SOISTE, así como vocal de la mesa directiva de SMEO, presidente del Consejo de Administración de la Clínica del Noroeste, Centro Médico del Noroeste y Centro de Diagnóstico de Oncología San José, alta especialidad. Bienvenido, doctor. Y también damos la bienvenida al doctor Luis Carlos Cons, médico radio-oncólogo, su especialidad es radiología, miembro de la Sociedad Mexicana de Radio-Oncología, Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica, también Sociedad Mexicana de Oncología, jefe de radioterapia de oncología del Hospital San José, alta especialidad, y médico adscrito a radioterapia del Centro Estatal de Oncología. Igualmente, bienvenido es el doctor Maxwell Avilés Rodríguez. Él es jefe de oncología médica de Oncología San José, alta especialidad, coordinador de oncología médica y consulta externa del Centro Estatal de Oncología en los Servicios de Salud Sonora. También es miembro de la Sociedad Mexicana, Americana y Europea de Cáncer, el Consejo Mexicano de Oncología, y ha participado en diversos protocolos de investigación nacionales e internacionales. Bienvenidos todos. Damos inicio con esta interesante charla y le doy la palabra al doctor Enrique Ávila. Nos gustaría que nos comentara, doctor, qué es lo que ha pasado con el cáncer durante esta pandemia. Primero que nada, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que esto es algo necesario que estemos hablando sobre estos 2 tópicos. Tomando en cuenta que estamos en una pandemia, definitivamente nos ha cambiado la vida a todos. Sin embargo, el efecto de la pandemia del cáncer, si lo podemos decir de esa manera, tampoco se ha detenido. Esto ha continuado y ha seguido avanzando en forma trascendente. Y mientras no hagamos algo para esto, vamos a ver cada vez casos más y cada vez más avanzados por el hecho de que las gentes no están teniendo la atención adecuada. Nada más para que nos demos una idea, aproximadamente durante esta pandemia ha habido aproximadamente 2.5 millones de muertes por COVID.
Sin embargo, durante el mismo periodo de tiempo, durante el 2020, se espera que hayan fallecido aproximadamente más de 10 millones de personas por cáncer. O sea, si lo ponemos en una balanza, cosa que nos ha pasado durante este tiempo es que las personas que necesitan atención están disminuyendo la condición de ir a sus servicios de salud. Esto es, ha habido una disminución importante en la realización de Papa Nicolau. Hay reportes hasta de un 60-70% de disminución en ellos, alrededor de un 40% de la disminución de realización de mamografías, aproximadamente un 70% en la reducción de estudios para cáncer de colon, y por lo tanto la cantidad de gente que va a llegar con enfermedades avanzadas va a ser mucho mayor. Se espera que pueda haber un incremento hasta de un 30% de la mortalidad, dado que vamos a empezar a ver a los casos nuevamente en forma avanzada, con lo cual tiene menos posibilidades la gente de salir adelante, o más bien de curarse de este problema, y los costos de la atención también se van a elevar muchísimo. Por eso queremos incitar a las personas, a través de ese tipo de pláticas, que esta condición no se ha detenido, y estamos, por supuesto, en las mejores condiciones de continuar la lucha contra esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. El público de ahora nos envió una serie de preguntas y que me gustaría estárselas transmitiendo a ustedes para que cada uno en su especialidad nos haga saber. Por ejemplo, continuando con usted, doctor, ¿hay alguna restricción para operarse cuando un paciente sufre COVID y a la vez tiene cáncer? Claro. Hubo muchas recomendaciones, o ha habido muchas recomendaciones durante todo este año, y hemos estado aprendiendo realmente bastantes condiciones. Y una cosa que hemos aprendido es que una persona que esté infectada de COVID y que tenga que ser sometida a cirugía, las posibilidades de complicación aumentan mucho. Esto es, hasta un 35% más de complicaciones en el posoperatorio inmediato, y por supuesto aumenta la tasa de mortalidad. Sin embargo, en aquellos pacientes que son cirugía de urgencia, esto es, pacientes que han tenido obstrucción de colon, sangrados importantes o alguna condición, aunque estén con la enfermedad activa, tenemos que someterlos a cirugía. Para esto tenemos que saber si el paciente está o no infectado. Se hacen las pruebas necesarias. Si hay una infección, por supuesto, el personal de salud va a entrar con todas las protecciones adecuadas, y la persona en su recuperación va a pasar a las áreas COVID al cuidado de las personas de cuidados intensivos, vaya la redundancia, y con lo que esperaríamos que tuviera una mejor recuperación. Sin embargo, en forma rutinaria, aquellas personas que tienen una enfermedad que no puede esperar, o sea, estamos hablando de un cáncer de colon, de un cáncer de mama, de un cáncer de endometrio, o sea, condiciones que no pudieran esperar, aquellas personas les hacemos las pruebas necesarias de COVID. Siendo negativas estas pruebas de COVID, las podemos someter a cirugía con toda la seguridad necesaria. ¿Podemos hacer cirugías laparoscópicas? Por supuesto que se pueden hacer, sobre todo en aquellas personas que son negativas. No tenemos ninguna contraindicación para poder realizarlas. Además, ya se cuentan con filtros especiales para la salida del gas en estas personas que hacemos cirugía abdominal, que van a captar o van a destruir las condiciones del virus, disminuyendo la posibilidad de contagio en las salas de quirófano. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y continuamos con el doctor Luis Carlos Durazo Cons. Su especialidad, pues, es en radioterapia. Y la pregunta es, antes de iniciar radioterapia, ¿tengo que hacerme una prueba de COVID? Y si salgo positivo, ¿qué es lo que procede? Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente el proceso de radioterapia, a diferencia de la cirugía o de la quimioterapia, la radioterapia es un proceso que va a llevar varias sesiones. Es decir, el paciente va a acudir a su tratamiento y va a requerir 25 o 15 sesiones dependiendo de cada caso. Entonces, aunque en algunos centros se ha establecido como protocolo realizar una prueba de COVID antes de iniciar el tratamiento, pues eso realmente no sería de seguridad de que el paciente no se pudiera infectar en el proceso de su tratamiento de radioterapia. Entonces, eventualmente no pedimos prueba de COVID, sí hacemos todo el protocolo de si el paciente tiene alguna sintomatología respiratoria. Se han establecido en en los centros de radioterapia un acceso único, se están permitiendo la entrada solamente al paciente, si éste se puede valer por sí mismo,
y en el momento que se detecte que el paciente tiene alguna sintomatología respiratoria o congruente con COVID, entonces ahí sí se le envían a hacer pruebas especiales para detectarlo, y en caso de que saliera positivo, entonces se suspende su tratamiento. A los pacientes necesariamente se van a seguir todos los protocolos, se tratan con cubrebocas. Específicamente la respuesta es no nos está pidiendo prueba COVID antes de iniciar tratamiento con radioterapia, ¿verdad? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Continuamos con el doctor Maxwell Avilés Rodríguez, jefe de oncología médica del Hospital San José. Doctor, la pregunta para usted es la siguiente. ¿Cuándo debo de recibir la vacuna COVID-19 si estoy en cualquiera de los tratamientos, ya sea cirugía, quimioterapia o radioterapia? Buenos días. La vacuna del COVID-19 es importante comentar que no está contraindicada en los pacientes que están, por ejemplo, en quimioterapia o que están en, como me hizo la pregunta, en radioterapia o que está próximo a una cirugía. Hay que tener en cuenta que las guías actuales estadounidenses y la Sociedad Americana de Oncología está recomendando vacunar a los pacientes. Sin embargo, esas recomendaciones se basan en la vacuna que ellos están produciendo. En este caso, pues puede ser la de Moderna o la de Pfizer, que son vacunas que se valen por el ARN. A diferencia de otras vacunas como la vacuna Sputnik u otro tipo de vacunas que son con vectores, se están haciendo estudios para ver si son eficaces y seguras en los pacientes oncológicos. Pero si la pregunta es, ¿se puede vacunar un paciente que está en un tratamiento activo por oncología? Sí se puede vacunar. Hay que tener en cuenta que el documento rector de la Secretaría de Salud Federal los deja también a los pacientes, están indicados vacunar a los pacientes con cáncer. Si nos metemos a cualquier página de un hospital, por ejemplo, MD Anderson, de Memorial, ya tienen su plan de vacunación estos hospitales. Muy bien. La respuesta es sí, sí se puede vacunar un paciente, pero también hay que comentárselo con su médico oncólogo que esté tratándose para que le explique también riesgos y beneficios del medicamento. Perfecto, muchísimas gracias. Quisiera hacer un paréntesis nada más para comentarles que les agradecemos que estén usando su cubrebocas porque están compartiendo espacio. En esta ocasión yo estoy en un espacio seguro, estoy completamente sola, es por eso que no lo traigo puesto, para quienes tengan esa pequeña duda. Continuamos entonces con la charla de cáncer y COVID de Ahora Nos Toca y regresamos con el doctor Enrique Ávila Monteverde. Doctor, si nos puede ayudar con la pregunta, ¿qué tan grave es padecer COVID-19 si estoy recibiendo tratamiento? Muy bien. Bueno, la situación de la enfermedad como tal, o sea, del padecer COVID-19, como les comenté hace un momento, o sea, ya el hecho de tener una enfermedad tumoral ya hace que la persona tenga una situación de riesgo. Si aparte de eso anexamos una enfermedad infecciosa que es extremadamente grave en algunas de las personas, puede ser que su condición pulmonar se agrave más que en algunas personas que no estén recibiendo algún tratamiento. Esto es, como les acabo de comentar, en aquellas personas que son sometidas a cirugía, el hecho de que tengan positividad de COVID aumenta las posibilidades de tener complicaciones. Lo mismo sucede durante las fases de quimio o de radioterapia. Sin embargo, debemos de tener en cuenta también que hay personas que pasan totalmente asintomáticos, aún siendo personas que tienen alguna enfermedad tumoral, y estas personas pues no van a tener mayores condiciones de complejidad. Pero sí es importante saber que en aquellas personas que se infectan y están bajo tratamientos oncológicos, que tienen una enfermedad activa, las posibilidades de complicación son más altas que en la población general. De acuerdo, muchísimas gracias. Y vamos con el doctor Luis Carlos Durazo Cons. Doctor, la pregunta que nos hacen en esta ocasión es sobre radioterapia. Es básicamente lo mismo, solamente que en radioterapia. ¿Qué tan grave es padecer COVID si estoy recibiendo radioterapia específicamente? Ok, es una enfermedad relativamente nueva que estamos aprendiendo a vivir con ella. Entonces, la tendencia es, si está recibiendo radioterapia y un paciente da positivo, suspendemos el tratamiento. Normalmente ya se están haciendo estudios acerca de pacientes con cáncer
y factores de riesgo asociados. El Instituto Nacional de Cancerología está recabando los datos al ser un centro híbrido que maneja pacientes con cáncer, pero también pacientes con cáncer y COVID. Entonces, lo que ellos han encontrado en su estudio es que aquellos pacientes que, aparte de padecer cáncer, son mayores de 60 años, tienen hipertensión, insuficiencia renal, todas esas condiciones son realmente lo que predispone a que la evolución de coronavirus sea más desfavorable. Entonces, no es el hecho de que estén recibiendo radioterapia, sino los factores asociados del propio paciente, no por el tratamiento. Sin embargo, para protección tanto del mismo paciente como del personal médico y de otros pacientes, todos aquellos casos positivos se van a suspender de su tratamiento de radioterapia hasta que ya se dé una prueba negativa. Perfecto, de hecho me acaba de contestar la siguiente pregunta. Era, si doy positivo a COVID, ¿tengo que suspender la radioterapia? La respuesta es sí, efectivamente se tiene que suspender el tratamiento. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Maxwell Avilés Rodríguez, jefe de Oncología Médica del Hospital San José. Y aquí nos está llegando una pregunta del público. Dice, ¿hay alguna vacuna que sea más recomendable que otra, doctor? Sí, como tal, no hay una vacuna mejor que otra. En cuanto a eficacia, pues ya está la eficacia actual en los diferentes canales de comunicación de las... hay que estar muy pendiente nada más del tipo de vacuna que se nos va a aplicar, si es una vacuna de un vector o si es una vacuna de ARN, y dependiendo de la vacuna en la cual estemos programados, un paciente que esté en tratamiento con quimioterapia, por ejemplo, tienen que acercarse con su médico oncólogo para preguntarle y para ver si es válido aplicar la vacuna, pero en realidad no hay una mejor que otra, son diferentes mecanismos de acción y sí están indicadas en los pacientes, pero hay que comentarlo, como les digo, con su oncólogo. Doctor, ¿nos podría ampliar un poco la diferencia entre ambas vacunas que mencionó ahorita, el tipo de vacunas? Sí. Hay dos tipos de vacunas para COVID. Las vacunas para COVID, una es que se hace una ARN mensajero, se modifica o se produce un medicamento que es en base al ARN, que se hace una proteína muy similar a la del virus del COVID. Y esta proteína hace que el sistema inmunológico la detecte y tengamos anticuerpos para la enfermedad. Esa es la vacuna de ARN, modificación o hacer un medicamento en base a un material genético del virus, una proteína inocua que llega al sistema inmunológico y la puede captar el sistema inmunológico y puede tener anticuerpos. A diferencia de la otra son virus atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Que son medicamentos con una forma de un virus, o son medicamentos que son virus atenuados que tienen que Está muy inestable. son virus atenuados que el sistema inmunológico lo reconoce. Entonces, son diferentes mecanismos de acción, una con ARN mensajero y otra con virus atenuados. Estos virus atenuados lo que hacen es que son virus no vivos, pero son virus así medio lentos, por así decirlo, para que me entienda la gente. Y estos virus lo que hacen es que entra al sistema inmunológico y lo detecta, a diferencia de la que tiene modificación por el ARN. Perfecto, muchísimas gracias. Están entrando preguntas de las personas que nos están siguiendo. Ahí sí los invito, doctores, a que ustedes decidan quién nos va a contestar. El señor Homero Fuentes nos dice, muy buen día, gracias a todos por la información. Sabemos que ha existido diferimiento de atención a pacientes con cáncer en función de la pandemia. ¿Están en Sonora aplicando el triaje para los tratamientos con biológicos, inmunoterapia, citotóxicos? ¿Se entendió la pregunta o quieren que la repita? Les puedo repetir la pregunta si gustan. Dice, sabemos que ha existido diferimiento. Se me desconectó por la falla en la red, pero la pregunta, ¿cuál es, perdón? Ok, dice, sabemos que ha existido diferimiento de atención a pacientes con cáncer en función a la pandemia. ¿Están en Sonora aplicando el triaje para los tratamientos con biológicos, inmunoterapia, citotóxicos? Como tal, desconozco en el sistema
de salud público, cómo están organizándose para aplicar los medicamentos a los pacientes. Sin embargo, en el área privada donde estamos nosotros, como tal, no hay un triage. Simplemente el oncólogo, si indica algún biológico o algún tratamiento citotóxico o inmunológico, si lo considera necesario iniciar el tratamiento, lo puede hacer. Pero como tal, desconozco en el sistema de salud pública actual si hay un triage como tal. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta también es abierta para quien guste contestarla. Ivette Quintana, si soy paciente en remisión con medicamento tomado, ¿soy persona de alto riesgo con COVID? En COVID, perdón. Bueno. Me voy a permitir contestar esta. Primero que nada, muchas gracias al doctor Pedro Fuentes, un gran amigo, por estar presente durante esta plática. Y bueno, la pregunta que acaban de hacer, el hecho de que se esté tomando algún medicamento oral no quiere decir que no sea una condición de quimioterapia como tal. Esto es, depende de qué tipo de medicamento oral esté tomando. Si está tomando únicamente algunos bloqueadores hormonales, no le va a afectar absolutamente ni le va a crear más problema el hecho de que se vaya a infectar con el virus de COVID, igual que la población general. Esto es, en la actualidad todavía no sabemos a quién les va a dar muy leve y a quién no nos va a dar tan leve. Ok, perfecto. Disculpen los problemas técnicos, pero a veces se nos está yendo un poquito el internet. Les comentaba que estas personas pueden llegar a tener algunas condiciones relacionadas con su problema oncológico en relación al medicamento que esté tomando. Si está tomando medicamento relacionado con bloqueadores hormonales, ese medicamento no le va a afectar más que a cualquier otra persona. Pues si está tomando quimioterapia, va a llevar los riesgos del mismo tratamiento que esté tomando. Esto es, va a depender de qué medicamento esté llevando a cabo para ver el riesgo. Y esto lo tiene que ver directamente con su oncólogo, pero en lo general, es que se va a cada ratito. Sí, continuando con lo que estaba comentando el doctor Enrique Ávila, con lo general no hay mayor riesgo una paciente que está en remisión. Perfecto. Muchísimas gracias. Y continuamos con las preguntas del público. Michelle Araiza pregunta, ¿cuánto tiempo nos quedan las secuelas después de haber tenido COVID? No sé si esté enfocado a un paciente que esté padeciendo cáncer y COVID al mismo tiempo o es una pregunta muy en general, pero así está redactada. Ok, bueno, lo que hemos visto en los pacientes oncológicos es que la evolución, como ya explicamos, va a depender de los factores de riesgos asociados. La evolución natural de la enfermedad de COVID se comporta, por lo general igual, no hay, digamos, postergación por el hecho de padecer cáncer o si están en remisión. Al parecer siguen la misma evolución que los pacientes inmunocompetentes. Entonces, de hecho, los pacientes que están en tratamiento con radioterapia y los cuales los tenemos que suspender, hemos visto que en 2 semanas el paciente, pues, habitualmente ya da las pruebas negativas y podemos reiniciar tratamiento. Entonces, no hay diferencia en cuanto a la evolución. Es más importante el hecho de los factores asociados que ya hemos repetido, ¿no? Perfecto. Entonces, esa es la respuesta. Muchas gracias, doctor Durazo. Y continuamos con las preguntas. Sí, ya no tenemos problemas, doctor Enrique, para contestar. Ok, entonces la siguiente pregunta es para el doctor Enrique Ávila Monteverde. Dice, si doy positivo a COVID, ¿tengo que suspender mi tratamiento de quimioterapia? Realmente, esa es una muy buena pregunta. O sea, si está en el área de positividad de COVID, definitivamente tendría que suspender el tratamiento de quimioterapia, ya que los riesgos aumentarían mucho. Pero me gustaría que esta respuesta la empleara también el doctor Maswell Avilés.
Adelante, doctor Maxwell. Si un paciente tiene síntomas de COVID o sale positivo a COVID y se confirma con una prueba, lo que se tiene que hacer es suspender el tratamiento. Tiene que suspenderse el tratamiento con quimioterapia, con inmunológico o con un anticuerpo monoclonal. También va a depender, ahora, se suspende el medicamento y vamos a ver la evolución del paciente. Puede ser una evolución muy leve, un cuadro de COVID leve, moderado, y obviamente hay que estar vigilando al paciente cuál es su evolución. Si es una evolución leve o moderada y posteriormente, después de los 15 días más infecciosos del COVID, ya se recupera físicamente el paciente y tiene una prueba de COVID negativa, se va a consultar con su médico oncólogo para valorar reiniciar el tratamiento. Esto no podemos dar unos días de cuándo puede iniciar o no, porque va a depender de cuántas secuelas pueda tener el paciente posterior al tratamiento. Hay pacientes, y la mayoría de los pacientes que les da COVID, tienen problemas respiratorios leves, son puros síntomas leves, que a los 15 días pueden recuperarse, pero hay pacientes que pueden tener secuelas respiratorias o secuelas neurológicas, que puede tardar más la convalecencia en estos pacientes. Pero sí, cuando un paciente ya tiene su prueba negativa, tiene que acudir de nuevo con su médico oncólogo para valorar el caso y valorar iniciar el tratamiento. La respuesta es sí, se tiene que suspender el tratamiento con quimioterapia, con anticuerpos monoclonales o con inmunológicos cuando un paciente sale positivo a COVID y ya se revalorará su reinicio posteriormente. Doctor, incluso aunque sea un paciente asintomático, con el hecho de que salga positivo, definitivamente se suspende. Así es, aunque sea un paciente asintomático, se tiene que suspender su tratamiento con quimioterapia, porque cuando lo evaluamos está asintomático, pero no sabemos cómo vaya a evolucionar este paciente ya con síntomas leves, moderados o severos, ¿no? Entonces, aunque sea asintomático en una prueba positiva, tiene que suspenderse la quimioterapia o el tratamiento. Ok, perfecto, muchas gracias. Y continuamos con las preguntas. Esta es otra pregunta abierta para quien desee contestarla. Luis Ángel Carvajal dice, ¿en una persona mayor es suficiente una sola dosis de la vacuna contra el COVID? ¿Se escuchó? Okay. Sí. Como tal, no quiere decir que si el paciente tiene arriba de 60 o 70 años, con una sola dosis el paciente va a estar inmunizado. Eso va a depender del tipo de vacuna o del fabricante de la vacuna. Hay vacunas que logran un 90-95%, por ejemplo, de efectividad con una sola dosis, pero hay vacunas que tienen que recibir el refuerzo. Entonces, si la pregunta es, ¿con una sola dosis el paciente puede estar inmunizado? Va a depender del tipo de vacuna. Si el fabricante dice que se requieren una dosis y dos dosis de tratamiento o de vacuna para que esté el paciente completamente inmunizado, tienen que ser las dos dosis, pero no podemos nosotros suspender dosis. Si el fabricante dice dos dosis y le aplicamos una porque está mayor, no podemos nosotros hacer esa suspensión de la segunda dosis. Tiene que recibir el esquema completo según el fabricante de cada vacuna. Muchas gracias. Para ampliar un poquito la respuesta. O sea, adelante, doctor. El hecho de que tenga 60 años o más no implica que con una sola vez que se ponga la vacuna va a lograr la inmunidad completa. Ya lo acaba de decir el doctor Maxwell Avilés, esto va a depender de qué tipo de vacuna es la que se aplique. Si la vacuna requiere 2 aplicaciones, hay que hacerlo. Y esto es relacionado con los estudios que tenemos en la actualidad. La aprobación de esas vacunas dependió de esos estudios y están diseñados algunos para una sola aplicación y otros para 2 aplicaciones. Hay que saber qué tipo de vacuna fue la que se aplicó para poder definir si va a necesitar o no una segunda dosis. Muchas gracias, doctor. Me gustaría continuar con el doctor Luis Carlos Durazo Cons con la siguiente pregunta. Esta pregunta les pediría si nos hacen el favor de contestarla a los 3. Comenzaríamos con el doctor Luis Carlos. ¿Hay alguna contraindicación de algún tratamiento para COVID-19 en caso de estar recibiendo quimioterapia o radioterapia? Ok, mire, realmente el hecho de suspender un tratamiento de radioterapia habitualmente sí nos preocupa. Cuando un paciente, como lo explicó el doctor Ávila Monteverde, si un paciente tiene una situación de urgencia como una hemorragia, algún problema obstructivo, ya sea vascular o respiratorio, o alguna compresión medular, de las que nosotros conocemos como urgencias oncológicas, si el paciente está positivo a coronavirus, se tiene que tratar. Hay protocolos, afortunadamente no nos ha sucedido el caso, pero en la situación en que ocurriera,
habitualmente el paciente se trata en el último turno y se trata el personal, ¿verdad? Que va a tratar al paciente con todo el sistema de protección completo y el equipo de tratamiento se tiene que desinfectar. Entonces, si el paciente requiere radioterapia de urgencia, se tiene que tratar con o sin coronavirus, nada más siguiendo las medidas y los protocolos que ya se tienen para los pacientes infectados. Es una ruta diferente. En algunos centros que cuentan con 2 aceleradores, se tiene un acelerador exclusivamente para pacientes que pudieran resultar positivos a COVID y que requieren continuar con el tratamiento de radioterapia. Perfecto. Entonces, pero si el paciente está recibiendo radioterapia de forma, nosotros llamamos adyuvante, para reforzar algún otro tratamiento oncológico como la cirugía o la quimioterapia, y sale positivo, definitivamente ese paciente se tiene que suspender. En algunos tumores que son de crecimiento relativamente rápido, como algunos tumores de cabeza y cuello, tumores del cuello uterino, el hecho de suspenderlo nos va a obligar posteriormente a hacer un ajuste y probablemente el médico radiooncólogo tratante tendrá que aumentar algunas sesiones para tratar de compensar los días perdidos durante el tratamiento, pero eso lo va a decidir el médico tratante. Perfecto, muchas gracias. Doctor Enrique Ávila, continuamos con usted si nos puede ampliar y dar su punto de vista como cirujano. Claro, en el área de cirugía lo comentábamos hace un momento. Las pacientes que tienen una condición de cirugía de urgencia, tenemos que meterlos a cirugía. Esos son indispensables con todos los cuidados necesarios y, por supuesto, la persona se tiene que ir a la recuperación a las áreas COVID del hospital donde se está manejando. En relación a la cirugía programada, si hay algún paciente que salga positivo a COVID y su enfermedad nos permite esperarnos a que esta condición salga negativa, nos vamos a esperar ese tiempo. Esto es, no vamos a hacer ninguna condición de mayor riesgo a una persona sabiendo que si no casos en algunas tomar decisiones mejores para cada paciente. Y esto te individualizando. No podemos hacer un carbón para todas las personas, pero sí tratar de ofrecerles a cada quien lo que tenga mejores condiciones para poder ser operado. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. El doctor Maxwell, si quiere agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se escucha? El doctor Maxwell, si gusta agregar algo con respecto al mismo tema o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, en cuanto a la pregunta enfocada, yo creo, a ver si hay algún fármaco para el tratamiento del COVID si se contrapone con, por ejemplo, con la quimioterapia. Exacto. Antes que nada, los pacientes que están en quimioterapia y se infectan de COVID, el tratamiento es exactamente igual a un paciente que no tiene cáncer, ¿no? El paciente tiene que ser tratado con los mismos fármacos según la necesidad que requiere el paciente. No se contraindican los fármacos de tratamiento del COVID con la quimioterapia, por ejemplo. Se va a suspender la quimioterapia y se va a iniciar un tratamiento de esteroides o lo que le recomiende su médico, este tratante, para el tratamiento del COVID. No hay contraindicación para él. Muchas gracias. Y de nuevo, el doctor Homero Fuentes, me acaban de comentar que también es médico y muchas gracias por acompañarnos, doctor Fuentes. Está dirigida la pregunta al doctor Ávila y doctor Áviles. Dice, en función de las recomendaciones de las guías americanas hasta hoy, ¿es recomendable reanudar el tratamiento después de 14 a 21 días en pacientes sin mayor complicación de salud? ¿Qué opinión les merece esto? En cuanto al tratamiento, va a depender también del cuadro de COVID que tenga el paciente. Si un paciente tiene un cuadro de COVID leve,
Las guías estadounidenses que salgan las pruebas negativas. La Asociación Americana de Oncología, que sus siglas son ASCO, ellos recomiendan que tengan una prueba negativa a los pacientes para valorar reiniciar un tratamiento. Sin embargo, cada institución debe tener su protocolo o sus guías de reinicio del tratamiento. Y eso va a depender también de la severidad del cuadro de COVID que tenga el paciente. Un paciente que tenga 14 días posteriores a su inicio de síntomas, o si son síntomas leves y sus pruebas están negativas y el paciente está asintomático, se puede valorar reiniciar el tratamiento. También hay que tener en cuenta qué tipo de tratamiento va a recibir el paciente. Hay tratamientos más citotóxicos, más tóxicos, más hematotóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son más fuertes y que les puede disminuir el conteo de hemoglobina, plaquetas o leucocitos. También hay que ser valorado por su médico tratante qué tipo de tratamiento vamos a reiniciar. Pero si la pregunta es, después de 14 días, ¿se pudiera valorar reiniciar el tratamiento de 14 días, individualizando cada caso con prueba negativa? Y complementa la pregunta, dice, ¿qué hay de la reanudación en el caso de la inmunoterapia en particular? En particular, no se ha demostrado que como tal afecte la inmunoterapia cuando un paciente va terminando su tratamiento de COVID. De hecho, hay algunos estudios que están demostrando que los pacientes hay una alteración en su inmunoreactividad. ¿Qué quiere decir la inmunoreactividad? Que los pacientes que están en un tratamiento oncológico difícilmente pueden, no hay tanto riesgo de contraer COVID, pero no quisiera que se quedara este mensaje, porque los pacientes en un tratamiento oncológico tienen que cuidarse muy bien, pero como tal, por lo menos tienen que esperarse unas 2 o 3 semanas el tratamiento inmunológico para reiniciarlo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Y continuamos con otra pregunta que es general, es quien ustedes deseen que la conteste. Dice Hilda Gil Méndez, ¿qué pasa si me dijeron que tenía COVID y tuve todos los síntomas y tratamiento, pero al final no me salieron anticuerpos? Bueno, la pregunta, si está en relación con si va a continuar o va a iniciar algún tratamiento de radioterapia, si el paciente, o algún tratamiento sistémico, si el paciente está asintomático, tiene prueba PCR negativa, el paciente, en el caso de radioterapia, va a continuar su tratamiento, puesto que hay una prueba de COVID negativa. No sé si la pregunta va en relación a si ella va a crear inmunidad. Al igual que la población en general, aquellos pacientes, aunque se hayan infectado y haya pasado ya un tiempo, tienen que vacunarse, ¿verdad? En relación a los tratamientos, estos no se modifican si su prueba está negativa y la paciente ha cursado asintomática. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta abierta, dice Sandra Rodríguez. Un paciente con cáncer de pulmón y COVID-19 corre más riesgos de no evolucionar con sus terapias oncológicas en relación a otros tipos de cáncer. Bueno, en relación a la condición de cirugía, me voy a enfocar a esto, que es lo que yo hago. Vaya, en condición de cirugía, aquellos pacientes que han tenido COVID y posteriormente son sometidos a cirugía, no hemos visto que haya alguna alteración en el comportamiento de la enfermedad tumoral diferente a la que tenían previamente. Esto es, si el paciente lo operamos en el tiempo y en las condiciones adecuadas, no hemos tenido hasta ahorita una condición de que veamos un avance mayor de la enfermedad. ¿Qué va a pasar a largo plazo con esas personas si tuvieron alguna condición de COVID? ¿Van a tener mayores posibilidades de recaída? No lo sabemos. O sea, acuérdense que es una enfermedad que apenas tenemos un año de conocerla y no sabemos cuál va a ser el comportamiento a largo plazo. Pero hoy por hoy no tenemos alguna información de que aquellas personas que tuvieron la enfermedad vayan a tener un comportamiento más agresivo, o sea, que tuvieron COVID, un comportamiento más agresivo de la enfermedad tumoral. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Esta es de Rocío Cuzzi García Hernández. Como médicos, como padres de familia, ¿qué les ha enseñado el COVID? Y aprovecho yo para extender la pregunta. En cuestión de niños que están recibiendo tratamientos también contra el cáncer, ¿serían las mismas indicaciones de las que hemos estado hablando para los adultos?
nos ha enseñado esta pandemia? Pues es un mundo diferente, es una realidad diferente. Como médicos, nos damos cuenta de que todos estamos más vulnerables, de que son muchos datos de esta infección que no conocíamos. En cada especialidad está habiendo información nueva. Sin embargo, para hablar de oncología como tal, los pacientes que les da COVID sí. Nos sacó de golpe a todos. ¿Sí me escuchan? Adelante, sí. Ok, bueno. Lo que nos ha enseñado es que estamos enfrentando una realidad y hemos aprendido a vivir con ella. Cuando recién empezó la pandemia, los diferentes organismos y asociaciones y sociedades empezaron a emitir recomendaciones, por ejemplo, en algunos pacientes con tumores de comportamiento un poco más lento o benigno. La tendencia era decirnos a los especialistas, hay que retrasar los tratamientos. Sin embargo, como la epidemia se ha postergado mucho, realmente lo que hemos aprendido es que lo fundamental es seguir las recomendaciones habituales, usar cubrebocas, incluso durante los tratamientos, aumentar la distancia entre el personal. Hay que tomar en cuenta que los médicos oncólogos y también algunas otras especialidades es un personal, digamos, que carecemos en la sociedad. Entonces, el hecho de que a nosotros como servicio de radioterapia se nos vaya a enfermar el técnico, radioterapeuta, que es el que maneja el equipo de tratamiento, pues es una situación muy seria porque no es un recurso humano que podamos nosotros conseguir tan fácilmente. Entonces, de ahí la situación de que a pesar de que esté inmunizada la población, nosotros probablemente nos vamos a tener que seguir cuidando igual, ¿verdad? En cuanto a los pacientes pediátricos, aplican exactamente las mismas recomendaciones que los pacientes adultos, solamente que en aquellos pacientes con tumores hematológicos, leucemias, linfomas, esos sí tienen un poco más de riesgo de complicaciones en cuanto a coronavirus, pero en general los tratamientos seguirían las mismas recomendaciones que en los adultos. En cuanto a complementando un poco lo que nos informa el doctor Luis Durazo, en el tema de oncología médica hay muchos temas que están desarrollándose y nueva información día con día. Por ejemplo, las guías NCCN en Estados Unidos hasta enero del 2021 como tal generaron una guía en base a un concepto de expertos, cual sí recomiendan iniciar quimioterapia en pacientes con tumores sólidos, con tumores hematológicos, inclusive en pacientes trasplantados. Esta información, los médicos tenemos la obligación de estar dándonos prácticamente día con día, estar revisando las páginas, estar revisando las guías de práctica clínica con la finalidad de estar aprendiendo un poco más. En el tema de quimioterapia, ¿qué tanto afecta el reiniciar o en qué tanto tiempo podemos reiniciar un inmunológico, por ejemplo, como preguntó el doctor Homero Fertes? ¿O qué tanto podemos esperar para reiniciar un anticuerpo monoclonal? Esos datos apenas están en desarrollo. Instituto Nacional de Cancerología está haciendo un protocolo también de factores de riesgo para esto. Sin embargo, día con día estamos aprendiendo y día con día está generándose información para tratar de tener más o menos tiempos de reinicio de los tratamientos. Por eso es importante también que el médico tratante esté revisando a su paciente, esté valorando los síntomas que tiene para valorar, valga la redundancia, reiniciar un tratamiento con quimioterapia y inmunológico. Pero es día con día y hay mucha información ahorita que está en desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Viene otra pregunta general. Sí. ¿Perdón? Un segundito, nada más complementando la Adelante, respuesta de doctor estos. ¿Qué Enrique. hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido todos nosotros como médicos? Primero hemos aprendido que no somos Superman. También nos infectamos y también nos da la enfermedad y tenemos que llevar todos los protocolos de protección. Segundo lugar, en el área de oncología no podemos cerrar las puertas como lo haría un
cirujano plástico posiblemente. O sea, en el área de nosotros tenemos que seguir viendo pacientes. La revisión es indispensable, el contacto físico con el paciente es indispensable. Necesitamos saber cómo está, qué tan avanzada está la enfermedad, cuál va a ser la mejor opción de tratamiento y por lo tanto los consultorios siguen funcionando y siguen abiertos con todas las condiciones de seguridad para ellos. Hemos modificado mucho nuestras condiciones, prácticamente utilizamos en los consultorios ya pura ropa desechable, el aseo de manos es constante, los cubrebocas son indispensables, pero nuestra actividad como médico ha seguido. Y como le digo, no somos supermanes, seguimos siendo vulnerables, pero queremos continuar con la atención de nuestros pacientes oncológicos que no pueden esperar demasiado tiempo a que pase algo que posiblemente nunca vaya a pasar y tengamos que continuar viviendo con esta enfermedad. ¿Cuándo se va a modificar? Se va a modificar cuando termine de vacunarse toda la población. Eso es lo que esperamos, siempre y cuando no haya una mutación diferente del virus que nos vuelva a afectar algunas otras condiciones. Pero por mientras, esta es la información que tenemos. Así como se genera información para radioterapia, para quimioterapia, también se genera para cirugía. Originalmente era retrasar los tratamientos de cirugía lo más que se pudiera, incluso ver posibilidades de iniciar quimioterapia en aquellos pacientes que fueran de alto riesgo, pero en la actualidad ya no lo estamos haciendo como tal. Estamos tratando a los enfermos de acuerdo a la etapa de cada enfermedad, dadas las condiciones actuales y por supuesto las recomendaciones internacionales para el tratamiento de ese padecimiento. Muchas gracias, doctor Enrique Ávila. Continuamos con una pregunta que también va dirigida a ustedes tres, por favor. El doctor Homero Fuentes de nuevo pregunta, es de llamar la atención que en los estudios de fase 3 no se incluyeron pacientes mayores a los 70 o 75 años y se han reportado en Noruega muertes en este grupo de edad. Creo que hay que tener especial cuidado con ellos. ¿Qué opinan los tres colegas? Sí, en base a estos estudios fase 3 tampoco, por ejemplo, agregaron mujeres embarazadas, no agregaron menores de edad o menores de 16 años, por ejemplo. Entonces, este grupo de pacientes de arriba de 60, 70 años que no se incluyeron en estos estudios, sí es importante que su médico tratante también valorarlo. La única contraindicación como tal, franca, para no vacunarse es una reacción anafiláctica severa. Desde el punto de vista de las mujeres embarazadas, está en proceso el desarrollo de ver si estas mujeres se pueden vacunar o no. Su médico ginecólogo les va a estar actualizando esta información y los niños o menores de edad. Pero sí, como el doctor lo comenta, hay un grupo de pacientes, en este caso mayores de 70 años, que no se incluyeron en los fase 3 de las vacunas que actualmente se están aplicando. Y sí se tiene que poner especial atención y tiene que consultarlo también con su médico tratante dependiendo su historial clínico. Doctor, en este caso, el médico que los está tratando es quien les determinaría si son candidatos a la vacuna o no. ¿Sí? Lo que va a determinar si son candidatos a la vacuna o no van a ser el documento rector de la Secretaría de Salud de cada autoridad sanitaria de cada país, por ejemplo. Si aquí en México la Secretaría de Salud está recomendando, de acuerdo al panel de expertos, el aplicar la vacuna en mayores de 60 años, yo creo que hay que continuar con esas recomendaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Para detener un poquito esto, o sea, lo que acaba de comentar el doctor Homero Fuentes es la información que tenemos que se ha publicado en relación a estos estudios. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también esa población tiene muchas enfermedades concomitantes. Esto ya tiene muchos otros padecimientos, incluso cardiovasculares, metabólicos, etc. Pero hay que notar que estas personas siguen siendo sumamente vulnerables para la enfermedad. ¿Qué tanto es el riesgo de vacunarle y qué tanto es el riesgo de que muera por el coronavirus? Esto es lo que tenemos que poner en una balanza. Y las condiciones, como nos acaba de decir el doctor Maswell Avilés, la única contraindicación absoluta es de que una persona en un momento de su vida haya tenido una reacción alérgica muy grave, que lo haya llevado al hospital y haya tenido posiblemente un choque anafiláctico. Si eso no ha sucedido, aunque tengan alergias al polen, al polvo, etc., eso no es una contraindicación para vacunación. Y creo que de acuerdo a las recomendaciones de cada ubicación, deben de llevarse a cabo la vacunación
realmente a la población en general. Vamos a ir aprendiendo poco a poco, definitivamente, pero acuérdense que es la primera vez que se vacuna también contra esta enfermedad y vamos a tener esa información conforme nos las vayamos aplicando. De acuerdo. Doctor Durazo, ¿quisiera agregar algo? Sí, solamente que las sociedades rectoras de cáncer, en ese sentido de no vacunar a las personas mayores de 60 años, no se han pronunciado como tal, se siguen considerando los pacientes con cáncer como personas de alto riesgo de complicaciones por coronavirus, entonces no se está haciendo alguna recomendación específica sobre no inmunizar a esas personas mayores de 60 años. Muchas gracias. Doctor Enrique Ávila, esta pregunta ya la habíamos platicado al principio, pero nos las vuelven a hacer. Ileana Mildred Angulo dice, ¿qué tan peligroso es el COVID en pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia? No sé si nos puedan ayudar ustedes. Sí, ya se ha observado en estudios y varias series de casos que los pacientes que están en quimioterapia y son afectados por COVID, el pronóstico es más sombrío en estos pacientes. Pero también hay que agregar otros factores. Si es un paciente de arriba de 60 años de edad, si es un paciente que es hipertenso, si es un paciente que es diabético y es un paciente que está en quimioterapia, por ejemplo, se le van agregando factores de riesgo. Pero si la pregunta es si ¿qué severidad puede tener el COVID en un paciente que está recibiendo quimioterapia? Si lo ponemos a dos pacientes, uno con cáncer y otro sin cáncer, el paciente con cáncer tiene más riesgo de complicarse de esta enfermedad. Entonces, sí aumenta la severidad del COVID en los pacientes oncológicos, en este caso con quimioterapia, y sí hay que tener especial cuidado en ellos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguno de los médicos que quiera agregar algo más respecto a este tema? Ok, yo para los pacientes que nos están viendo, los que están en seguimiento, yo creo que los médicos oncólogos estamos abiertos a la plática y sí surgen muchas dudas. Sin embargo, el médico que conoce cada caso sabe, ¿verdad? Conoce cuáles son las condiciones de cada paciente y puede hacer recomendaciones. Debe de quedar aquí pues la idea de que el paciente con coronavirus, si tiene cáncer, debe de recibir tratamiento para coronavirus. Si hay oportunidad de vacunarse, se tiene que vacunar. Se puede vacunar, salvo que hubiera alguna contraindicación que ya se comentó previamente. En cuanto al manejo oncológico, nosotros como especialistas, si tenemos que hacer alguna modificación en cuanto a esquema, pues lo haremos. Hemos aprendido a vivir con la enfermedad, hemos tenido pacientes que han resultado positivos y afortunadamente hay estudios ya previamente que nos indicaban qué hacer en caso de que hubiera alguna suspensión no planeada del tratamiento en el caso de radioterapia. Otra de las cosas que pues nos ha enseñado la pandemia es que había algunos esquemas de tratamiento acortados en el área de radioterapia donde dábamos mayor dosis de tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, una paciente de mama que anteriormente recibía de 25 sesiones, actualmente las tratamos con 15 sesiones. Eso nos ha obligado, ¿verdad? Sí, a aumentar los controles de calidad, pero hemos visto que estos esquemas de tratamientos que son estándares actualmente y que muchas veces estábamos nosotros como médicos reacios en utilizarlos por temor a efectos secundarios del mismo tratamiento, hemos visto que son seguros, son más accesibles para los pacientes, tienen que acudir menos sesiones, ¿verdad? Al hospital, los exponen menos a infecciones de coronavirus e incluso en algunos casos disminuyen los efectos secundarios de los propios tratamientos. Y actualmente las guías de manejo recomiendan los tratamientos acortados en radioterapia. Entonces, yo creo que no debe de haber temor. El paciente con cáncer es un paciente como cualquier otro, pero debe de estar su médico oncólogo enterado de la situación con la que está cursando el paciente y la evolución. Perfecto, muchas gracias. Quiero hacer una pausa para Ya por último, agradecer. para nada más hacer una Adelante. pequeña aclaración.
Hay que entender que la infección por coronavirus es una infección severa, que pone en riesgo la vida de una persona. Una enfermedad tumoral es una enfermedad severa que pone en riesgo la vida de la persona. Si junta las dos, por supuesto, el riesgo aumenta. ¿Sí me explico? Entonces, esto nos debe de quedar muy claro. El hecho de que tenga coronavirus, que es una enfermedad aguda, y la otra la podemos considerar una enfermedad un poquito más crónica, la enfermedad tumoral, tenemos que atender primero la enfermedad aguda para tratar de resolver este problema y después continuar con la enfermedad crónica. Esto es, ¿aumenta el riesgo? Sí, se aumenta el riesgo. ¿Hay posibilidades de fallecer por la enfermedad? Sí, más que la población general en caso de enfermedad de COVID severa. Pero esto no quiere decir que no tenga posibilidades de solución. Sin embargo, hay que atender las condiciones de acuerdo a la gravedad de cada caso. Muchas gracias, doctor. Quería hacer una pausa para agradecer todos los comentarios de las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, porque en su mayoría son felicitaciones para ustedes tres como parte del equipo médico, pues que durante toda esta pandemia han hecho un trabajo maravilloso, excelente, así que felicidades a los tres de parte de la audiencia que está en Ahora Nos Toca. Y continuamos con las preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo antes o después de una cirugía se debe aplicar la vacuna? Muy bien. Esto va a depender del tipo de cirugía que se realizó. Si fue una cirugía menor, realmente no hay ninguna contraindicación para que la vacuna se aplique en forma inmediata. Si fue una cirugía mayor en la cual el paciente tiene que llevar ciertas condiciones para su recuperación, se recomienda que una vez que ha pasado el posoperatorio inmediato, que son aproximadamente 30 días, y el paciente está bien, pueda aplicarse su vacuna. Entonces, esto va a depender de cuál es el caso. Primero, cuál es el caso de cada paciente, cuál es el tipo de cirugía que se realizó y cuál es la gravedad de la enfermedad. Esto es, si el paciente está totalmente negativo a coronavirus, como fue sometido a una cirugía que tenemos las pruebas negativas, tiene enfermedad tumoral agresiva. Vamos a darle prioridad principalmente a la atención de la enfermedad tumoral agresiva, porque el paciente es negativo y en el momento que requiera la vacuna se le va a poder poner de acuerdo al tipo de vacuna y de acuerdo al tipo de quimioterapia que se le esté aplicando. Lo mismo va a suceder entre cirugía y radioterapia. Esto es, hay que darle prioridad a eso, pero claro, si fue una enfermedad que es una cirugía pequeña, que no tiene mayor problema, se va a poder poner la vacuna y posteriormente continuar con los medicamentos que requiera, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Y la siguiente pregunta también es una pregunta abierta. Dice, si una mujer está operada de un seno y tiene linfedema, ¿debe vacunarse? La respuesta es sí. Vaya, el hecho de que tenga linfedema y esté operado de un seno no es una contraindicación para aplicar la vacuna. La única condición es que se aplique del lado contrario, del brazo contrario. Después, la recomendación actual es aplicar la vacuna en el brazo del lado izquierdo. Pero si esa mujer está operada del seno, tiene linfedema del lado izquierdo, se la puede aplicar en el brazo del lado derecho sin ningún problema. De nuevo nos preguntan que si para una persona mayor es suficiente una sola dosis de la vacuna. Sí, como se comentó anteriormente, va a depender del fabricante, va a depender de... Y le repetimos, si un protocolo de estudio se autorizó que el paciente o demostró eficacia con 2 dosis, el paciente tiene que recibir las 2 dosis. Pero si hay otro tipo de vacuna de otro fabricante que el paciente, que hayan autorizado esa vacuna con una sola dosis, el paciente, pero sí tiene que recibir las dosis indicadas por las autoridades sanitarias dependiendo de cada fabricante. Adelante, Quiero doctor volver a Enrique. hacer la aclaración. La edad no es contraindicación para la aplicación de la vacuna. Primer punto. Segundo punto, ¿cuál vacuna se va a aplicar? Pues vamos a depender de lo que nos esté poniendo las autoridades sanitarias. Se requieren las 2 vacunas cuando el fabricante recomienda las 2. Si se pone una sola vacuna, no se garantiza la inmunidad para esa persona. Nos debe quedar muy claro. Eso de que nada más una sola no nos va a quedar la inmunidad en forma adecuada, pero si requiere de 2, hay que aplicarlas. Doctor Enrique, permanezco con usted para dar seguimiento a la pregunta sobre la persona con problemas de linfedema. Dice, ¿por qué se aplica la vacuna en el brazo? ¿Puede ser en cualquier otra parte del cuerpo?
Doctor, tengo su micrófono cerrado. Perdón, disculpe. O sea, Gracias. como le comento, la aplicación es intramuscular. En cualquier parte donde hay un músculo puede ser aplicado, pero la parte más fácil de descubrir en un sitio público es el brazo. Por eso es que se utiliza esta zona, a diferencia de la aplicación a nivel de glúteo o a nivel de muslo, que puede ocasionar ciertas condiciones de pudor para descubrirse en un sitio público, pero puede ponerse en cualquier parte donde haya músculo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues les agradezco muchísimo su tiempo a los tres. Repito, el doctor Enrique Ávila Monteverde, cirujano, muchas gracias por acompañarnos. También al doctor Luis Carlos Durazo Cons, especialista en radioterapia, y al doctor Maxwell Avilés Rodríguez, jefe de oncología médica de Hospital San José. Les agradecemos mucho por acompañarnos en las charlas de Ahora Nos Toca, que obviamente están enfocadas a cuidarnos y a poner de nuestra parte para sobrellevar esta situación pues, que se da a partir del COVID-19. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página de Facebook porque los contenidos del día de hoy van a estar disponibles para ustedes en la plataforma de Facebook. Doctores, muchísimas gracias. Si gustan agregar algo al respecto de esta charla o algún dato que no nos hayan preguntado. Por supuesto, es rapidísimo. Para cerrar nada más, hay que Tenemos tener en tiempo, cuenta adelante. lo siguiente. El COVID está activo, está aquí con nosotros, ha retrasado algunas condiciones, no sabíamos qué iba a ocurrir durante este tiempo, hemos aprendido mucho, pero queremos que estén muy conscientes de que las enfermedades tumorales siguen siendo un proceso que ha continuado, el COVID no lo ha detenido y realmente estamos aquí para poderlos atender. ¿A qué voy con esto? O sea, se espera que aproximadamente hay un incremento de la mortalidad y de los casos nuevos en las personas con tumores del 50% en los próximos 20 años. Esto es, nos vamos a seguir enfermando y nos vamos a seguir muriendo de esta enfermedad. Si no tomamos las medidas precautorias para la atención y la detección oportuna, cada vez vamos a tener casos más avanzados y con mayores posibilidades de deceso. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, doctor Maxwell. Sí, como reflexión también, así como los médicos y los oncólogos no somos la excepción, tenemos que estarnos actualizando dependiendo de cada especialidad. En este caso, en oncología tenemos que estar revisando guías de práctica clínica, opciones de manejo, etcétera. También tenemos la obligación de estarnos actualizando y empapando, por así decirlo, de información sobre el COVID y nuestra especialidad. En este caso, lo que hemos estado comentando en esta charla, pues es parte de la actualización que tenemos que estar teniendo todos los médicos oncólogos que estamos atendiendo pacientes, por ejemplo, con quimioterapia, con radioterapia, y las reflexiones que tenemos que seguir con obligación, o tenemos que tener la obligación de seguirnos actualizando y leyendo las actualizaciones de cada sociedad, de cada especialidad. Doctor Luis Carlos Durazo. Sí, gracias. Algo que alguna vez mencionó un paciente me dice, doctor, yo no sé si voy a tener COVID o no voy a tener COVID, pero yo sí sé que si suspendo mi tratamiento con radioterapia, me voy a morir. Y es algo que es una situación real, ¿verdad? Los médicos oncólogos tenemos que ver, tenemos a veces que escuchar, tenemos que oler, tenemos que tocar, ¿verdad? En un inicio con la pandemia se utilizaba la telemedicina, pero nosotros al dar tratamientos locales, la cirugía y la radioterapia, yo creo que eso no debe de perderse, el contacto con el paciente, ¿ok? Y sobre todo lo que debe de quedar es que los pacientes oncológicos se tienen que seguir atendiendo, las detecciones oportunas se tienen que seguir dando mamografías, obviamente con todos los protocolos. Perfecto. Es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias. De nuevo, dicen la audiencia muy contenta, muchos comentarios positivos, dicen que bueno todo, impresionado por la calidad de la información y que muchísimas gracias por toda la información que nos están otorgando ustedes de manera muy profesional para poderla compartir no solo con el gremio médico, sino también con nosotros que somos parte de la población. Otra pregunta que teníamos por acá. Permítanme. Con respecto a los cuidados que se deben de tener
después de aplicada la vacuna? ¿Hay un cuidado específico para después de la vacuna? Para después de la vacuna. Bueno, empiezo. Después de la aplicación de la vacuna no tenemos ningún cuidado en especial. Los que ya hemos recibido la vacuna, bueno, hemos tenido molestias leves. Esto es, realmente la molestia que a mí en lo personal me dio fue una molestia en el brazo, sobre todo después de la segunda aplicación, un poquito más fuerte que la primera. Hay personas que refieren algo de cansancio, algunos han tenido fiebre, algunos han tenido un poco de tos, pero no se tiene que tener ningún cuidado en especial. Esto es, después de la aplicación de la vacuna, se puede continuar haciendo la actividad convencional. En caso de que hubiera alguna condición de algún síntoma, es cuestión de ponerse en contacto con su médico para ver si puede tomar algún medicamento que pueda contrarrestar los efectos que se tienen. Pero realmente no hay ningún cuidado en especial. Perfecto. Y desde el punto de vista igual, tenemos que estar vigilando nada más los síntomas. En lo personal también solo molestia en el brazo. Se tiene que esperar 30 minutos el paciente posterior a la aplicación de la vacuna para descartar cualquier reacción alérgica aguda, por así decirlo. Pero en realidad no hay ninguna indicación en especial. Solo si tiene algunas molestias, lo que recomiendan es el paracetamol, si no está contraindicado en el paciente o si no está alérgico, por así decirlo. Pero en realidad no hay ninguna indicación especial para los pacientes que se vacunaron, por así decirlo. Perfecto. En caso de que estén tomando algún medicamento, ¿después de qué tanto tiempo pueden reanudar el medicamento? ¿Después de qué tanto tiempo de aplicada la vacuna? Es que realmente no hay necesidad de suspender ningún medicamento. Claro, va a depender de qué está tomando. Vaya, si es un paciente que tiene alguna condición de trasplante y tiene inmunosupresores, esto es, que está deprimido su sistema inmunológico, pues esa persona no sería una buena candidata para aplicación de la vacuna porque no va a producir anticuerpos. Pero bajo alguna condición en especial, o sea, tratamientos para la diabetes, la presión arterial y todos ellos, van a continuar con las tomas como estaban programadas. No necesita hacer ninguna condición especial, o sea, suspender uno y continuar con el otro. Realmente no se requiere. En caso de ser algún tratamiento oncológico, ya lo dijo el doctor Madwell, debe de continuar con la planeación igual que como está programada. Y como dijo el doctor Luis Carlos Durazo, en caso de que esté en tratamiento de radioterapia, igual va a continuar con la misma planeación de los tratamientos como está programado. Perfecto. Lo importante a comentar es que tenemos muchas pacientes que le estamos dando medicamentos antihormonales, en especial pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama. Hay muchas pacientes que están tomando tratamiento antihormonal y estas pacientes cuando les toque su vacuna, de acuerdo al calendario nacional, por así decirlo, no deben de suspender sus medicamentos antihormonales, por así decirlo. Ya si hay algún caso en especial que esté en quimioterapia activa o algo, pues como les he comentado, tienen que valorarlo con su médico tratante. Perfecto. Tengo otra pregunta. Dice, las pruebas para detección de COVID, ¿cuándo hacérselas y cuál es la ideal cuando se está bajo un tratamiento oncológico? Bueno, para empezar, realizar las pruebas de COVID va a ir siendo indicado de acuerdo a aquellas personas que tengan o no alguna sintomatología o bien que hayan tenido contacto con una persona que se sabe que ya está infectada. En estas personas hay que hacer las pruebas de COVID. ¿Cuál es la mejor prueba de COVID? Es que realmente no tenemos una 100% segura. Sin embargo, la prueba que tiene un mayor rango de efectividad es la PCR, o sea, es la del hisopo, que se tarda aproximadamente 24 a 48 horas en estar disponible. Sin embargo, la que sigue en efectividad es la prueba de los antígenos, es la que se está haciendo para todos aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía. También es el hisopo, tarda mucho menos tiempo, aproximadamente 1 hora y media, 2 horas cuando mucho, y sabemos si en ese momento hay o no contacto con el virus en esa persona. Si queremos saber si está produciendo o no anticuerpos, si hubo una infección anterior o hay alguna infección activa, le pedimos precisamente la prueba de anticuerpos. ¿Cuál es la mejor prueba? Va a depender de qué es lo que queremos buscar y qué es lo que vamos a hacer. ¿Se le va a hacer a toda la población abierta? No es indispensable hacerle a toda la población abierta, pero como les acabo de comentar,
Si ustedes saben que estuvieron en contacto con una persona que ya salió positivo coronavirus, es importante saber si se infectaron o no. Y para esto pueden hacer ya sea una prueba de PCR o bien una prueba de antígenos. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta Enrique es... Ávila, el paciente, ¿cuándo hacer una prueba de COVID en un paciente oncológico en general? Si el paciente tiene síntomas clásicos de COVID, que ya los conocemos todos, tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cuerpo, etcétera, el paciente es candidato a hacerse una prueba de COVID. O cuando el paciente está asintomático, pero tiene contacto directo con algún familiar o alguna persona que le informó posteriormente que estaba contagiada. Entonces, cuando hacer una prueba de COVID en pacientes, en este caso en pacientes oncológicos, cuando tengan síntomas o cuando tuvieron un contacto directo con algún paciente positivo. Doctor, en el caso de estar recibiendo un tratamiento, ¿los tratamientos no afectan de ninguna manera los resultados de las pruebas de COVID? Como tal, los tratamientos, en este caso oncológicos, no afectan como tal los resultados de una prueba. Perfecto, muchísimas gracias. Y para finalizar, tenemos una pregunta general también. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la vida diaria de las personas que padecen cáncer y obviamente pues son más propensas a contraer el COVID-19? Muy bien, para empezar esto, primero, tiene que seguirse cuidando. O sea, realmente el hecho de que sea una persona un poco más vulnerable o que tenga más posibilidades de presentar una enfermedad grave que la población general, nos hace que tengamos un cuidado mucho mayor. ¿Qué tienen que hacer? El aislamiento, por supuesto, mantener la sana distancia, cubrebocas, lavado frecuente de manos, evitar estar en contacto en sitios cerrados donde haya bastantes personas y sobre todo, si son familias en las cuales hay personas jóvenes, tratar de concientizar a ellos que no lleven el virus a casa. Puede ser una persona que se esté cuidando mucho, que tenga una enfermedad tumoral, que lleve todas las condiciones, pero si tiene hijos adolescentes o adultos jóvenes, que se van a fiestas, se van a ciertos sitios, ellos son los que van a llevar el virus a casa y los que van a poner en riesgo a aquellas personas que tienen mayor vulnerabilidad. Esto es, necesitamos que se cuiden ellos y su entorno familiar y su entorno directo para disminuir el riesgo de contagio. Muchas gracias, doctor. ¿Desean agregar algo más? Sí, Ávila, los cuidados son los mismos, incluso si el paciente se vacuna. Bueno, yo soy un paciente que estoy recibiendo un tratamiento oncológico, ya estoy vacunado, ya estoy protegido, ya es una garantía de que no me va a dar este problema. No, el paciente aún oncológico, aún que esté vacunado, tiene que continuar con las medidas y las medidas son básicas: lavado de manos, uso de cubrebocas y la distancia de 2 metros entre persona y persona. Entonces, no hay cuidados especiales. Lo que sí es que hacemos énfasis en que los pacientes estén en un tratamiento oncológico o no, continuemos cuidándonos. Gracias. Doctor Durazo, ¿nos podría contestar esta pregunta? Dice, ¿es mejor hacerse la prueba de sangre o con hisopo? Bueno, volvemos a repetir, depende de lo que se pretenda buscar, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos un paciente en tratamiento con radioterapia, pedimos la de hisopo, de PCR, porque es la que tiene más sensibilidad y nos dice, o sea, una prueba negativa de antígeno y si el paciente está sintomático, a ese paciente yo lo tengo que aislar hasta que pase la sintomatología respiratoria, porque al igual es difícil saber si ese paciente tiene una infección de vías respiratorias por algún otro virus, ¿verdad? Arbovirus, otro tipo de virus que causen problemas respiratorios o coronavirus. Entonces, como protección para el mismo paciente y el personal, ese paciente se tiene que suspender, pero sí hay que hacerle la prueba de PCR de hisopo. Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo por la participación de los 3 médicos en la charla de Ahora Nos Toca, que es COVID y cáncer. Nos despedimos y agradecemos mucho la presencia del doctor Enrique Ávila Monteverde, cirujano, también del doctor Luis Carlos Durazo Cons, que es especialista en radioterapia, y el doctor Maxwell Avilés Rodríguez, jefe de oncología del Hospital San José. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues agradecemos su presencia. Esperamos tener otra charla muy pronto
y los invitamos a que continúen cuidándose todos, por supuesto, tomando las medidas que ya conocemos y que nos sigan. Esta charla la pueden ustedes compartir con sus amigos y con otras personas en el sitio de Facebook que tenemos. Ahí va a estar guardada esta charla para que esté a su disposición. Muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Aquí tengo algunos nombres, en especial América, la señora América de Ávila, también a Claudia Acedo, Guadalupe Zúñiga, Ana Barancini, y pues les agradecemos muchísimo por estar con nosotros también a Luis Ochoa y a todas las personas que estuvieron participando con nosotros. Un agradecimiento muy especial. Nos vemos en la próxima charla de Ahora Nos Toca.